como parte de la responsabilidad social de Notifides. A continuación le presentamos un resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. En Notifides, fomentamos una cultura por la paz. Las cifras de COVID-19 en Honduras continúan en aumento. Solo el fin de semana se registraron más de 2.000 casos. Pero otro panorama es que el personal de salud sigue contagiándose. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, detalla que ya suman 10 galenos que han perdido la batalla a causa de este virus. Una frustración terrible, la incapacidad de poderle dar respuesta a los colegas, esa impotencia que se siente no poder tener una respuesta para ellos. Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, nos brinda detalles de las estadísticas de su gremio. Ya sumamos más de 500 enfermeras y enfermeros contagiados por COVID-19 en el país, 7 compañeros fallecidos y 8 que se encuentran hospitalizados, 2 en una condición de salud bastante difícil. Estamos preocupados como organización y esto nos obliga a seguir peticionando a las autoridades de la Secretaría de Salud el abastecimiento de los insumos correspondientes para poder proteger la vida de los trabajadores en este momento de pandemia. Por su parte, el doctor Hugo Fiallos cuenta que para ellos como personal médico es difícil esa realidad que hoy viven y que no estaban preparados. Muchos han colapsado emocional y físicamente, detalla. Lamentablemente, el personal médico tiene que estar trabajando con esto, tiene que vivir con esto a diario, tiene que vivir con ese miedo, tiene que vivir con esa tensión y con ese estrés. Y no estábamos preparados para eso. En ese momento, muchos médicos hemos colapsado emocionalmente, hemos colapsado físicamente y ya no funcionamos como deberíamos estar funcionando. Y esto es otra parte que nadie ha notado. La realidad es que el personal de salud ya está cansado y muchos no cuentan aún con todas las medidas de bioseguridad, pero siguen en la línea de la batalla frente a esta pandemia. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos. Luego de las últimas medidas de restricción de circulación en el territorio nacional por parte del SINAGER, donde se establece la terminación de la placa vehicular y el número de identidad, la población hondureña ha mostrado un sinnúmero de dudas. Malestar que también se hizo notar desde la empresa privada al retirar su participación de la mesa multisectorial. Para Carlos Sierra, defensor de derechos humanos y analista, estas medidas son poco acertadas. Lo hemos visto en otras medidas, en temas sanitarios, en temas de accesos, aperturas de comercio, entre otros elementos. Así que por un lado aparezca SINAGER y que por otro lado aparezca la Policía Nacional, reitero, tomando este tipo de medidas que terminan siendo confusas. El comisionado de Copeco, Carlos Cordero, expresó que se están buscando las medidas para que los números al final puedan cuadrar y la población realizar sus acciones con medidas según el dígito que corresponde. Hay algo que se va a hacer un análisis en cuanto a que si yo tengo un último dígito impar, que sea igual coincidente con el número de placa impar en cada uno de los casos. El actual titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, ha posteado en su cuenta oficial de Twitter las medidas de restricción de circulación por número de placa junto a la medida del último dígito de identidad han causado confusión, por lo que el gobernante solicitó a la mesa multisectorial y al SINAGER revisar y afinar estas medidas. Autoridades de Copeco continúan manifestando lo siguiente. Tenemos la región 1, la región 2 y la región 3. La región 3 es el área que va cubriendo de Choluteca, Francisco Morazán, cubre San Pedro Sula, lo que sería Cortés, es el corredor central, y Lloro también. La población de la región número 3 ha manifestado su descontento y desacuerdo con las nuevas medidas que han generado las autoridades del SINAGER, apuntando que ninguna ha dado los resultados positivos y esperados, ya que el número de contagios y de fallecidos está en constante movimiento. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó Josué Varela.
A partir de hoy, el Instituto de la Propiedad ha emitido un comunicado donde entra en vigencia el calendario para pagar la tasa única vehicular, escenario que entra en conflicto debido a la situación de pandemia, opina el ciudadano Cristian Montesinos. Pienso que esta medida adoptada por el gobierno, lejos de ayudar a la población hondureña, viene a flagelar más, especialmente a las personas del rubro del transporte. Es lógica, le quitan el machete y los exigen que corten el monte. No veo lógica, no hay trabajo, no hay dinero. Para el economista del FOSDE, Alejandro Cafati, esta decisión del Instituto de la Propiedad no tiene consideración para la población, que en estos momentos genera pocos ingresos. Desde FOSDE creemos que esta iniciativa es totalmente errónea. Hoy por hoy algo que nos tiene a las puertas de una crisis económica sin precedentes en la historia hondureña es precisamente porque los hogares y el sector empresarial, llámese MIPYMES, llámese el sector transporte, no poseen los ingresos necesarios para hacer frente a sus obligaciones y peor aún a los impuestos, llámese como se llamen o tengan el nombre que tengan. En ese sentido, entonces, como FOSDE proponemos que una solución inmediata es aplicar una tasa de redescuento al pago total de la tasa vehicular. Estamos hablando que esta tasa de redescuento podría oscilar entre un 40 y un 60%. De igual manera, esto tiene impacto negativo en la ciudadanía, comenta el economista Edgar Vargas. El poco dinero que tienen ahorrado o los préstamos que quitan son para llenarse de sus necesidades principales, comida, educación, o sea, algunos niños tienen que pagar internet o cosas así, ¿verdad? Pero eso mayormente como comida. Entonces, el dinero que posiblemente tengan para pagarle este impuesto lo van a mejor invertirlo en comida que en pagar un impuesto. Este mes de julio pagan las terminaciones 0 y 1, en agosto 2 y 3, en septiembre 4 y 5, en octubre 6 y 7, y en noviembre le corresponde a 8 y 9. El IPE propone a los usuarios que no puedan pagar en este lapso de tiempo al contado hacer planes de hasta 6 cuotas pagaderas hasta el 31 de diciembre de este año, sin incurrir en multas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Kentier Álvarez. La Organización Mundial de la Salud estableció que una pandemia tiene 6 etapas. La última es cuando los contagios se salen de control, justamente lo que enfrenta el país en estos momentos, indicó el doctor Carlos Umaña. Hoy, con la etapa 6, vemos que se están muriendo pacientes renales, pacientes de cáncer, pacientes por otras cirugías, porque no se están practicando cirugías selectivas. También hay colapso de los sistemas de ambulancia, hay colapso del sistema hospitalario, y una cosa que caracteriza la etapa 6 es múltiples muertes de personal sanitario. Por esa razón es que nosotros estamos en etapa 6. A criterio del doctor César Arita, el sistema sanitario no está preparado para dar respuesta a la cantidad de pacientes que a diario llegan en busca de asistencia médica. No nos damos abasto, no tenemos la suficiente cantidad de oxígeno ni de ventiladores mecánicos para tratar a estas personas que llegan a una etapa más compleja de la enfermedad. Mientras tanto, el subsecretario de Salud Roberto Cosenza lamentó que un 63% de la población del departamento de Cortés esté contagiada y que al parecer las medidas para prevenir la enfermedad no han servido de mucho. Ya a estas alturas, hablar a veces de cierre, ¿qué tipo de cierre realmente es el que debemos nosotros de tener? Si ya esta semana estamos teniendo los infectados de hace 2 semanas cuando inicia este cierre. Nosotros vamos de igual forma a seguir teniendo los infectados. Por su parte, el epidemiólogo e infectólogo Tito Alvarado manifestó que en esta etapa un cierre absoluto no serviría de mucho. Sin embargo, mencionó 5 puntos que darían solución a la emergencia que enfrenta el país con el desbordamiento de casos. El mando unificado con la representación de todos los sectores, aumentar búsqueda de casos COVID, intensificar atención en los hospitales públicos y privados, muestreo masivo con más pruebas PCR y la contratación de más recurso humano. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores.
Los presidentes del Mercosur, reunidos el jueves en la primera cumbre virtual del bloque, apostaron al trabajo conjunto para enfrentar la pandemia de la COVID-19, que hace estragos en América Latina, y expresaron su vocación de culminar el acuerdo comercial con la Unión Europea. El parón de las actividades productivas por la pandemia del coronavirus provocarán el cierre de 2,7 millones de empresas formales en América Latina, la mayoría de ellas microempresas, lo que implicará la destrucción de 8,5 millones de empleos, indicó este jueves la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El impacto de la crisis será muy diferente según el sector y el tipo de empresa, manifestó en una rueda de prensa virtual la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. La vuelta a la normalidad y hacia la recuperación económica tendrá que esperar en Estados Unidos, después de que varios estados, entre ellos California, decidieran volver a restringir la reapertura de negocios para detener un ritmo de contagios de la pandemia que este jueves volvió a registrar un nuevo máximo. Con unos 50,000 infectados por la COVID-19 en las últimas 24 horas, Estados Unidos sigue sin ver la luz al final del túnel de la pandemia. Brasil registró este jueves la segunda cifra más alta de casos diarios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 47.984 nuevas infecciones, lo que eleva el total en el país a 1.500.353, según el consorcio de medios de prensa brasileños, que recolecta estadísticas de los ministerios de salud en los 26 estados del país, al considerar a las oficiales como poco confiables. También Brasil rindió homenaje a los trabajadores esenciales y a las víctimas del nuevo coronavirus con una proyección sobre el ícono Cristo Redentor de Río de Janeiro. En las noticias internacionales para Notifides les informó Suani Izaguirre. En medio de la pandemia que afecta a la población mundial, ha venido a cobrar en Honduras más auge un término: la telemedicina. El doctor Salvador Cano, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, detalla en qué consiste. Lo que consiste básicamente es en el mismo acto médico que se realiza en persona, nada más que ahora se realiza por medio de, bien sean llamadas telefónicas o videollamadas. El doctor amplía que para que esto funcione, el usuario debe entrar a la modernidad de usar aparatos médicos para tener ese diagnóstico más claro. Van a ser aparatos que me puedan medir frecuencia cardíaca, que me puedan medir la temperatura, que puedan medir la presión arterial y que puedan tomar una electrocardiografía. Entonces, estos datos son recogidos en el paciente, en el usuario, y son enviados de manera electrónica por medio de estas tecnologías hasta donde está este médico. Dentro de las ventajas de la telemedicina están: permite tener esa plática con el paciente sin tener ese temor a contagio, esto en el caso del COVID-19. Hay un acompañamiento a cualquier hora. El paciente decide la hora de la llamada y el tiempo. Ante esa medida que ha cobrado más dinamismo en esta cuarentena, la presidenta del Colegio Médico de Honduras expresa su opinión. Hay algunas situaciones especiales en las que usted puede hacer un seguimiento, no un diagnóstico, sino un seguimiento de alguien vía teléfono, pero siempre necesita que alguien lo vea. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lanzó la aplicación de teleconsulta gratuita y que se logra accediendo a la página web doctor1847.una.edu.hn. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos. Pacientes renales protestaron frente a Diálisis de Honduras exigiendo que les cumplan con la atención para garantizar la estabilidad de su salud. La paciente Karina Salinas pide que no jueguen con la vida del pueblo hondureño. Desgraciadamente estamos en un gran problema porque una empresa como Diálisis de Honduras, un elefante gigante blanco, ha decidido quitarnos una diálisis y de la semana pasada nos quitó una obra.
Blanca Ramírez lamentó que ante la necesidad del tratamiento se tomen decisiones como estas, ya que un día sin diálisis afecta la vida del paciente. Nosotros necesitamos nuestra diálisis porque si no nos llenamos de toxinas, nos llenamos de líquidos. Hay pacientes que vienen demasiado descompensados y no podrán aguantar estar solo con 2 hemodiálisis por semana. La portavoz de los pacientes renales, Valeria Sequeira, dio a conocer el número de personas que están afectadas con la nueva disposición. Hay entre 600 y 700 pacientes en diálisis de Honduras de Tegucigalpa. A nivel nacional son más, pero no todas las clínicas tienen este tipo de problemas. Ahorita lo estamos experimentando aquí en Tegucigalpa. El tratamiento debe de ser 3 veces por semana. Sin embargo, Diálisis de Honduras aduce que por la falta del personal se reducirá a 2 veces por paciente. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores. Hasta ayer, SINAGER reportó 2.060 pacientes recuperados de COVID-19. Con la donación del plasma sanguíneo, estas personas podrían ser de mucha ayuda para los más de 1.200 pacientes que aún se encuentran hospitalizados a nivel nacional, indicó el subsecretario de Salud, Dr. Neri Cerrato. Todos los pacientes recuperados de COVID-19 tendrán también la oportunidad de participar en la donación de su plasma para poder llevar a cabo un proyecto que estamos ejecutando en la Secretaría de Salud con la Secretaría junto con la Cruz Roja hondureña. La doctora Glenda Arriaga, directora del Programa Nacional de Sangre de la Cruz Roja hondureña, especifica en qué consiste la donación de plasma y cuál es el propósito de este novedoso proyecto. Esta donación de plasma sirve como tratamiento coadyuvante a las personas que están siendo tratadas actualmente en los diferentes hospitales. Pese a que han sido pocas las personas recuperadas de COVID que han querido unirse a la iniciativa, lo han hecho pensando en el bien que pueden hacer a otras personas que están pasando por esta difícil situación. Es por hacerlo por salvar vidas, no es por protocolo o lo que sea, sino que uno es consciente que con esta bolsita está salvando otras vidas. Hay que acercarse y hacer este proceso para donar. Lo cual será una medida para apoyar a nuestros compatriotas que así lo meriten, así que los animo a contactarse con ellos y pues a donar. Si usted es una de las personas que venció esta temible enfermedad, puede ayudar a otros que hoy desde la sala de un hospital necesitan de su generosidad. Comuníquese a la Cruz Roja hondureña en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores. Luego de darse a conocer la muerte violenta de un privado de libertad en una de las cárceles del Estado hondureño, diferentes sectores han cuestionado el accionar por parte de las autoridades en ese sentido. Para el exsecretario de Defensa Aristides Mejía, esto solo es el reflejo del fracaso de una política en donde se ha invertido millones de lempiras de manera equivocada. En inversiones en cárceles de máxima seguridad y otros millones en hacer propaganda sobre eso para darle supuesta imagen al gobierno. Ese fracaso solo tiene un nombre: ineptitud y corrupción. Y lo mismo está pasando en los demás ámbitos. Tenemos una crisis sanitaria aguda que se refleja en una mayor cantidad de contagios cada día, de muertos. Por su parte, el Poder Judicial continúa recibiendo solicitudes formuladas por los representantes legales de los privados de libertad con el sentido de obtener una cuantificación de la pena, gozando de una libertad condicionada, esperando la reducción de la población en el Sistema Nacional Penitenciario. En ese sentido, es importante igualmente decir que los jueces de ejecución estarán dando trámite a este tipo de peticiones, pero solo en aquellos casos que tienen que ver con el quantum o la cuantificación de la pena en los términos establecidos para la aplicación de la figura de la libertad condicional. Aparte de la violencia e inseguridad que se vive al interno de las cárceles de máxima seguridad en el país, personeros del Instituto Nacional Penitenciario han dado a conocer los últimos datos de contagios por COVID, según lo relata la portavoz Digna Aguilar.
A través de pruebas rápidas realizadas por el personal médico del Instituto Nacional Penitenciario, tenemos 199 casos, los cuales ya se encuentran con tratamiento maíz, se les ha dado por parte del personal médico, esto de manera preventiva, y se está a la espera de los resultados de las pruebas PCR que se han realizado en coordinación con la Secretaría de Salud a través de sus diferentes regiones metropolitanas. De igual manera, las autoridades reportan 108 agentes penitenciarios afectados por el nuevo virus. Por otra parte, han señalado que 45 privados de su libertad han vencido la patología. Para defensores de derechos humanos y miembros de la oposición, esto es una pequeña muestra del poco interés que ha mostrado el actual gobierno para con la ciudadanía hondureña. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó Josué Varela. A más de 110 días de confinamiento social por la emergencia sanitaria ante el COVID-19, las consecuencias serán muy graves según el criterio de sociólogos y analistas. Esto ante el funcionamiento a medias en algunas instituciones del Estado hondureño. Esto implicará mayor exclusión social. Desde el punto de vista de los servicios públicos en materia de salud, de igual manera, hay problemas de salud más allá de lo que es el COVID-19 que están siendo pospuestos o que sencillamente no se le está dando el tratamiento adecuado. Por su parte, la titular de Democracia Sin Fronteras, Melissa Elvir, considera que la institución de mayor movimiento en cuanto a trámites deberán de buscar las medidas de bioseguridad y atender a la población bajo terminación que corresponde. No por el tema de la pandemia pueden excusarse entonces a no responder sus quehaceres o sus deberes institucionales, precisamente porque entonces formarían parte de un problema y habría una mayor queja. Y a ese tiempo, inclusive entonces, ver la posibilidad hasta de cerrar algunas instituciones precisamente por la falta de respuesta ante la ciudadanía hondureña. La situación social para el país no será nada alentadora, por lo que las instituciones que conforman el gobierno deberán de buscar las medidas necesarias con el fin de evitar una emergencia social, según sociólogos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó Josué Varela. Complicada. Así es la situación de los flujos migratorios en este momento, dice Ricardo Puerta, experto en migración. Pues las personas tienen que enfrentarse a los muros militares que Trump tiene en Guatemala y México. Salir de Honduras para llegar a Guatemala es fácil. Y salir de Guatemala para meterse en México, ese es el primer muro, que le llaman el primer muro de Trump, que son militares que están monitoreando eso, militares que están monitoreando eso en la frontera de Guatemala y México. O sea, entrar en México es lo difícil. Y una vez entrado en México, lo más difícil es llegar a la frontera de México y Estados Unidos y pasar la frontera de México hacia Estados Unidos con la doble militarización que hay y el hecho ahora de que Trump sigue construyendo el muro usando dinero del Pentágono. Está aprovechando el COVID para prácticamente anular toda la entrada legal a Estados Unidos. Debido a los continuos flujos migratorios en medio de la pandemia, la Pastoral de Movilidad Humana sigue en alerta para atender a las personas en camino y asimismo siguen pendiente de los que son retornados, dice la hermana Juliana, religiosa escalabriniana. Sí, los vuelos siguen llegando tanto al aeropuerto de Tegucigalpa cuanto de San Pedro Sula. Los migrantes vienen de Estados Unidos y de México y ya ultrapasan 9,000 personas deportadas. Para ejercer de manera segura el derecho a migrar, instituciones relacionadas al tema aconsejan hacerlo después de la crisis sanitaria en Centroamérica. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos para que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Epifanio López. Debido a la pandemia que enfrenta el país por el COVID-19, la asistencia de pacientes en busca de atención médica en los centros hospitalarios ha incrementado de manera acelerada. Pese a las carencias que desde antes enfrentaba el sistema sanitario,
se han hecho grandes esfuerzos para brindar los recursos necesarios para atender oportunamente a quienes han salido contagiados con este virus, manifestó el subsecretario de Salud, Neri Cerrato. Recordamos que tenemos ventiladores mecánicos que ya fueron distribuidos en los hospitales y esto viene a fortalecer esas unidades de cuidados intensivos y ampliar la capacidad de servicio en nuestros hospitales para salvaguardar la vida de nuestros pacientes. El oxígeno es uno de los insumos que más se requiere para atender a pacientes hospitalizados por COVID, indicó el subdirector del Hospital San Felipe, Heriberto Rodríguez, quien agregó que la capacidad máxima es para 102 personas. De manera tal que estamos gastando en promedio de unos 270 a 300 cilindros diarios. Afortunadamente, hasta este momento hemos logrado mantener ese abastecimiento de manera permanente, gracias a las gestiones que se han hecho por esta administración y con las autoridades de la Secretaría de Salud. La falta de equipo de protección personal es una de las necesidades que enfrentan los médicos del Hospital El Tórax y hoy, gracias a la generosidad de la Cámara de Turismo, recibieron una respuesta favorable, según lo dio a conocer la doctora Margarita Portillo, secretaria de la Asociación de Médicos. Tenemos una necesidad, pero increíble, de montar equipos de protección personal diariamente para que nuestros médicos puedan atender protegidos y protejan al paciente de cualquier transmisión que se pueda dar del virus. Antes de la pandemia solo se contaba con 76 unidades de cuidados intensivos y a la fecha ya suman 300 de estos espacios en los diferentes hospitales del país. Sin embargo, aún hace falta otros insumos y la contratación de más recurso humano para atender esta emergencia sanitaria. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores. En el nivel de contagio que está la pandemia en Honduras, cada día es más difícil poner un alto. El doctor Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras, detalla que en esta fase de contagio aún hay mucho riesgo. El riesgo de contagio puede estar en cualquier lado. Toda persona podría transmitir el virus, aún sin tener los síntomas. Si alguien se expone a salir a la calle, corre un riesgo muy alto de infectarse y no podrá saber dónde fue el contagio y quién lo contagió. A criterio de especialistas, gran parte de la población porta el virus, pero son asintomáticos. ¿Pero cuánto tiempo puede durar el virus en un paciente que no presenta síntomas? El doctor Olvin Espinosa, médico del Seguro Social, nos amplía. Generalmente los estudios nuevos que se han publicado dicen que pacientes asintomáticos el virus puede durar de 10 a 14 días. Por otra parte, el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, detalla que si aún han pasado esos primeros 14 días de la enfermedad y el paciente no presenta síntomas, aún debe mantener ese cuidado, más si es un paciente que tiene enfermedades de base. Si es una persona que tiene una enfermedad de base, hipertensión, diabetes, cualquier otra condición, y estos síntomas se agravan, posiblemente ya no sea por el COVID, sino por las reacciones que esta persona tiene ante esta enfermedad. No olvide que si usted estuvo en lugares donde hay aglomeraciones de personas o tuvo contacto con alguien positivo y no tomó las medidas de bioseguridad, puede ser un paciente asintomático. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana. Presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. Lo esperamos el próximo viernes a las 9:30 de la noche.